Evangelio según San Juan, capítulo 14. Del 1 al 6 voy a leer. Dice así la poderosa palabra de Dios. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis el camino, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Padre Santo, Padre mío, en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vamos una vez más ante tu altar de gracia, Dios mío. Y esta vez, Dios eterno, es para darte gracias por la provisión de tu palabra para la iglesia, Señor. Te damos gracias, Padre mío, porque tenemos tu bendita y santa palabra, amén, que es el alimento para nuestro espíritu, Señor. Tu palabra, Dios mío y Señor mío, es pan fresco que descendió del cielo, verdadera comida, verdadera bebida, que sacia nuestra necesidad de ti. Tus palabras son espíritu y son vida, Señor. Tu palabra tiene el poder sobrenatural de fortalecernos, Señor, de levantarnos, de libertarnos, Señor, de sanarnos, de salvarnos, Dios. Ese es el poder de tu palabra. Aleluya. Porque hemos entendido, Dios mío, que por tu palabra fueron hechos los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Bendito sea su santo nombre. Porque por tu palabra, Dios mío, estamos aquí. Amén. Es tu palabra la que nos ha sostenido, Señor, hasta el día de hoy. Porque es firme, es sólida, no cambia, Señor. Tu palabra no cambia. No ha perdido el vigor ni ha perdido el valor, Señor. En medio de este mundo lleno de mentira, de engaño, de maldad, la única verdad es tu palabra bendita. Por eso honramos tu palabra, Señor. Y te damos gracias por tu bendita palabra, Dios mío, que nos mantiene firmes en tu camino, Señor. Porque es lámpara que alumbra nuestro camino, Señor, para no extraviarnos, Señor. Bendícenos a través de tu palabra. Te lo pido en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén, Señor. Amén. Bien, tomen su asiento. Voy a leer en el libro de Hechos, capítulo 4, un versículo paralelo. En el libro de Hechos, capítulo 4, en el versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El título de la palabra del Señor es El único y verdadero Evangelio. En los versículos que acabo de leer, voy a hacer una pasadita rápida por los primeros, porque lo más importante es el versículo 5 y 6, ¿ya? Pero no puedo pasar, como ya los he leído, pasar por alto la gran promesa que le hizo el Señor a sus discípulos. Y si se la hizo a sus discípulos, esa palabra, como es viva y está vigente, también es para nosotros, que somos seguidores del Señor. Y le dijo el Señor: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Y cuando les dice
no se turbe vuestro corazón, que ninguna cosa altere el rumbo de lo que ellos han creído y de lo que en ellos están. Lo mismo que para nosotros hoy, que no se altere nuestro caminar por tantas cosas que escuchamos hoy día, por tantas religiones que hoy día hay, tantas creencias que hay. Hay muchas creencias y religiones hay muchísimas también. Y si ustedes se fijan, la mayoría, no todas, pero la mayoría de ellas tiene algo de la Biblia. Tiene algo de la Biblia. Entonces la gente, como no tiene conocimiento, y la gente leí un libro que me gustó muchísimo, ese no lo alcancé a leer completo porque es un libro texto. Y este libro, hermanos míos, es Teología Bíblica y Sistemática de Miel Perman, ¿ya? Donde ahí dice que nacemos con la necesidad de creer en algo. Todos. Fíjese que hay tantas creencias en las zonas indígenas. Hay gente que adora, hay lugares donde adora las vacas, los árboles, qué sé yo, cada cual escoge lo que quiere creer. Entonces, el maligno, Satanás, el diablo, nuestro adversario, está muy preocupado en desviar a la gente, del verdadero camino. A través de religiones, a través de nuevas creencias, de nuevas visiones. Aparecen muchos con nuevas visiones. Aparecen muchos con nuevas visiones, nuevas religiones, nuevas creencias. Y la gente va de allá para acá. Se cambian de religión en religión, así van. La religión no es la que salva. Evangelio según San Juan, capítulo 3, Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. El propósito de venir Jesucristo a este mundo fue a traer salvación. Por eso que ustedes se fijan que los discípulos, los 12 que anduvieron con Él, que después quedaron 11, y después en el libro de Hechos, capítulo 1, al final usted puede leer que fue contado, Matías fue contado como el número 2, ¿ya? Porque tomó el lugar que dejó Judas cuando cayó en transgresión. Ellos fueron el círculo cercano del Señor. No es que solo tenía 12 discípulos, Él tenía muchos discípulos, muchos seguidores. Pero ellos fueron el círculo cercano del Señor. A ellos no vinieron al Señor por sí, sino el Padre se los dio, para que fueran su círculo íntimo. ¿A quienes el Señor, como discípulos primero y luego como apóstoles, enviados? Y ellos fueron los que sentaron las bases del Evangelio. ¿Por qué? Porque recibieron el Evangelio directamente del Señor Jesucristo. Por eso que después ellos, cuando el Señor les dijo que recibirían el Espíritu Santo y que se fueran al aposento alto, y vino la promesa del Espíritu Santo, ahí nace la iglesia del Señor. Ahí nace la iglesia. Esta no es una invención humana, porque si usted se fija, la mayoría de las otras religiones fueron creadas por hombres. Todas tienen un principio, cosa que uno estudie el principio, cómo nacieron, y son creadas por hombres. Bueno, en la iglesia, el Evangelio del Señor, la iglesia de Jesucristo, hermano mío, nace en Pentecostés. Y la componen todos los que han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Todos aquellos lavados y redimidos por la sangre preciosa del Cordero de Dios. Todos aquellos que han creído y han aceptado al Señor Jesús como única fuente de perdón y de salvación. Amén. Eso es el verdadero evangelio. Por eso el título, el único y verdadero evangelio. No hay muchos evangelios. No hay muchos evangelios. Gigi Ávila, sí, también tiene Gigi Ávila, pero Pablo Hock tiene un libro que se llama Otros Evangelios. También lo tengo de Gigi Ávila, Otros Evangelios.
Entonces, ¿cuál es el problema, hermanos míos? Que la mayoría de la gente, no hablemos de la gente de afuera solamente, sino la gente incluso dentro de las congregaciones, no se instruye, no lee, no se forma, no se prepara. Muy raro ver gente en la iglesia comprando un libro para leerlo. A veces no leen ni la Biblia, hermano. Entonces, obviamente están en un desconocimiento o en una ignorancia terrible. Entonces, lo que se les presenta como evangelio, ellos lo reciben. El apóstol Pablo fue más lejos cuando dijo: si un ángel del cielo o nosotros os predicaremos otro evangelio que el que habéis oído, sea anatema, sea maldito. Porque no hay otro evangelio. Hay muchas personas que están predicando diferentes evangelios hoy en día, diferentes evangelios. Pero hay un solo evangelio, por eso Pablo dice que hay un solo, no hay nombre bajo este cielo y sobre este suelo en el cual podemos ser salvos si no es en Jesucristo el Señor. Entonces, no es cualquier religión, no es todos los caminos van a Roma, no es que por cualquier religión se salva. Si fuera así, hermanos míos, sería fantástico, sería súper fácil, porque la mayoría de la gente hoy día escoge una religión, la que más le acomoda a su forma de vivir. Entonces, por eso que el Señor aquí, primero, cuando está hablando con sus discípulos, les dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y el Señor es el único camino, porque Él vino de allá. Él vino. Por eso cuando le dijo, se escandalizaron cuando le dijo: antes que Abraham fuese, yo era. No tienes ni 30 y tantos años y dices que eras antes de Abraham. No lo entendieron. No lo entendieron, pero nosotros sí lo entendemos hoy día porque hemos leído las Escrituras. Porque nuestro Señor Salvador es eterno, siempre Él ha existido. ¿Ya? Entonces Él vino de verdad y hace una promesa, dice: en la casa de mi Padre, o sea, en el reino de los cielos, hay muchas moradas. Y fíjese que dice: si me fuere, os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La promesa del Señor, ya sabemos, Él se fue, se cumple la palabra. O sea, por algo Él lo estaba hablando, se lo estaba diciendo. En el momento los discípulos no lo entendieron, les vuelvo a repetir. Nosotros lo entendemos hoy día porque lo hemos leído y porque ya pasó. Pero aquí nosotros estamos dándonos cuenta de que el Señor se fue a preparar lugar. Y todo este diálogo que tiene el Señor aquí, fíjese que Él le está hablando a los judíos. Las bodas judías eran así. Cuando se comprometían, que no lo hacían como se hace hoy día, que el hombre se compromete con la niña. En ese entonces los padres hacían el compromiso, los padres de la novia con los padres del novio. ¿Ya? Los padres del novio iban con el novio a la casa, pero ellos la novia y el novio no participaban del compromiso, ¿no? Tenían que ir con dos cosas, el padre de la novia: una buena dote, que era el dinero, o una cantidad de animales, según el padre de la novia le pedía. Así eran los compromisos. Y con un cuero, que era donde llevaban vino. Si llegaban al acuerdo, celebraban sirviéndose un poco de vino. Así sellaban y estaba listo, sellado el compromiso. ¿Ya? Cuando ellos quedaban comprometidos y el novio andaba, le preguntaban: oye, que es muy común, ¿y cuándo es el casamiento? Que eso nosotros lo vamos a entender aquí. ¿Cuándo es el casamiento? Y él decía: solo mi padre sabe. Durante todo el tiempo del compromiso, y a veces los comprometían desde chiquitito, porque esa era la cultura de ellos. Entonces, durante todo ese tiempo, lo que hacía el novio era preparar el lugar donde iba a vivir con la novia, que se llamaba el tálamo, o la habitación donde iba a estar. Y por lo general era en la casa del padre, el padre del novio. Era muy grande la casa, había muchas habitaciones y ahí él preparaba su lugar. Entonces el Señor Jesucristo, cuando les dice esto, les está diciendo algo que ellos podían entender, algo que ellos pudieran entender de una manera clara. Yo creo que hoy día nosotros lo entendemos, ¿verdad? Así es. ¿Lo entiende usted? Amén. Hoy día nosotros tenemos que entenderlo. ¿Por qué el Señor? Porque uno cuando lee las costumbres judías, que a mí me gusta mucho, yo tengo un libro de
tengo muchos libros por si se han dado cuenta. Ha sido el libro que me lo regalaron, el hermano de la iglesia me lo regaló. Las tradiciones de los judíos. Usos, costumbres. Al historiador Flavio Josefo, que es uno de los más serios, en los cuales uno puede confiar en sus escritos. Fantástico, maravilloso. Entonces, hermanos míos, aquí cuando sucede esto, nosotros podemos entender según las costumbres de ellos. Entonces, cuando el Señor les está hablando a ellos, les está dando la promesa del retorno. Si me fuere, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Por qué dice a mí mismo? Recuerden que la palabra del Señor muestra a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Así es. La iglesia, la novia del Cordero. Y hay muchas figuras, hermanos míos, para describir a la iglesia del Señor, como una novia, como el cuerpo del Señor. Entonces por eso dice, os tomaré a mí mismo. Bendito sea el nombre del Señor. Y para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cuando se cumplía el tiempo ya de la fecha del compromiso, que la fecha la ponían los padres, del novio y de la novia. Los novios no tenían idea. Por eso cuando el Señor dice, nadie sabe el día, en Mateo 24:46, si no me equivoco, dice, nadie sabe el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir, solo mi Padre. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Porque cuando le preguntaban cuándo es el matrimonio, no tenía idea, no sé, no tengo idea. Bueno, podemos entender nosotros, y yo me maravillo en esto porque damos gracias a Dios que lo podamos entender hoy en día. Esta es una de las promesas más grandes que hizo el Señor. Y esto lo da el Señor Jesucristo. Amén. Nos lo da la religión evangélica. Jesucristo el Señor. Él es el que ofrece. Por eso que nosotros hoy día, mire, quiero leer Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Dice, si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Defensa del Evangelio, defensa de lo que creemos, defensa de que el Evangelio es de Jesucristo y Jesucristo es el Señor de la iglesia y que no hay nadie que pueda salvar, solo Jesucristo. Amén. Señor. Que en Jesucristo hay salvación, que en Jesucristo hay perdón, que en Jesucristo es el que transforma la vida, que Jesucristo es el que dio su vida por nosotros. Por eso que el centro del culto y de nuestro hablar tiene que ser Jesucristo. Y no cuando hablamos con otras personas, como sí, qué lindo, cuando... Ay, yo he escuchado gente de la iglesia, por hermano. Qué lindo, oiga, no, yo comparto con otras personas de la iglesia, qué lindo lo que ellos creen, qué bonito. Incluso van hasta sus congregaciones. Porque usted cree que muchas veces el Espíritu Santo me hace reprender aquí. Porque no, hay muchas, hermanos, personas y muchas religiones que tienen doctrinas de demonios, o sea, enseñanzas demoníacas. Por eso cuando dice el Señor, no se turbe, no se altere vuestro caminar. Estas son las cosas que alteran. ¿Por qué? Porque la gente no mira a Jesús. La gente no tiene al Señor Jesús como modelo. Nos dijo, miradme a mí, todos los términos de la tierra y seréis salvos. No están mirando al Señor, están mirando para cualquier lado. Cualquier cosa los extrae, los distrae o los aparta del Señor. Cuando de Él nosotros recibimos todo. Y Él tiene que ser el centro no solamente de nuestro culto, sino el centro de todo nuestro hablar y el centro de nuestra vida. Porque de Él depende todo. Por eso que dice, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Tomás no lo tenía muy claro, como muchos hoy en día. Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino. Señor. Y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre, sino por mí. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, Jesucristo es el camino. No es tener una religión, es Jesucristo es el camino, y aquel que ha conocido a Jesucristo, aquel que sigue a Jesucristo, aquel que le ha aceptado como Señor y Salvador en su vida, entonces está en el camino, tiene la verdad y tiene la vida eterna. Amén.
Y esto cuando nosotros lo tenemos, cuando nosotros lo creemos, es lo que tenemos que defender, iglesia. No crea usted que por ser evangélico tiene que quedarse callado. No, hermano. Pedro, el apóstol, dice que hay que aprender esto así, hermano. Si usted no tiene madurez, si usted no tiene control, quédese calladito mejor. No le vaya a pasar como yo en los principios, que me contradijeron mucho y hasta apuñalar lo ofrecía uno. Pues. Era mi primer año, un poquito más que llegar a la iglesia. Se me salió el viejo hombre. Pues. Y ahí me di cuenta que no estaba crudito todavía. Pues. Bendito sea el nombre del Señor, porque eso pasa. Pues. Me acordé mucho de un terrorista, hermano mío, que era un hombre, pero terrible, ¿ya? Terrible, malo hombre. Y un día el Señor se le aparece a través de un jovencito, le va a predicar el Evangelio del Señor. Y este hombre dice que él mataba a personas por gusto. Le pagaba a 2 personas para que le contaran plata diaria. Imagínense, asaltante de banco, personas totalmente malas. Y el Señor manda a un jovencito, hermano. Súper delgado y jovencito el muchacho. Y él cuenta después, dice, le apunté con la pistola y le dije como 4 o 5 veces que lo iba a matar. Dijo, yo nunca decía que lo iba a matar. Yo llegaba y mataba. Dijo, mentira, hermano. No pude. Yo tiritaba entero, dijo, porque no era el jovencito. Así es. Él vio al que iba con él. Amén. A Jesucristo el Señor. A Jesucristo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso hay que ser valientes, por hermano, porque sabemos quién está y quién va con nosotros. Cuando el Señor nos manda y nos guía a predicar su palabra, a veces nosotros pensamos, ¿qué le voy a predicar a esta persona? ¿Qué voy a predicar aquí? Pero Dios hace cosas extraordinarias cuando nosotros nos decidimos. Vamos a ver que esa es la primera parte, hermano, de a qué vino el Señor. Ese fue el propósito. Y este varón, cuando se convirtió al Señor, al poquito tiempo, él iba a la iglesia, hermano. Pero un día vio que en la iglesia había pura cobardía, no salían a predicar la palabra. Dijo estos aleluya, porque así les decían, estos aleluya son todos cobardes. Yo voy a ir a predicar la palabra del Señor. Y se puso un terno en la corbata. Y partió a predicar a la esquina. Y cuando él estaba predicando, alguien pasó y le gritó alguna cosa. Él dijo, pastor, quiero a la casa buscar una pistola para matarlo. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque Pedro, el apóstol, aconseja y dice que debemos estar siempre preparados. Para eso es la oración, para eso es el ayuno, para eso venimos a la iglesia, para eso hay que leer la Biblia, para eso hay que estar, hermano, hermano mío, aprendiendo cada día más, preparándose cada día, estar dispuesto. Porque por eso le digo, después vamos a ver en la segunda parte, que el Señor hizo lo que Él tenía que hacer. Él trajo el Evangelio. El Evangelio hoy está, pero cuando nace la iglesia, la responsabilidad es de la iglesia hoy día. Es predicar el Evangelio. Esa es la responsabilidad. Hay muchas maneras de predicar el Evangelio. Donde usted está, donde usted se desarrolla, donde usted se desenvuelve, ahí usted tiene que predicar el Evangelio del Señor. Hace poco el Señor me dio para preparar una predicación de una persona que le estaba ofreciendo casa, a otro que le estaba ofreciendo que le iba a ver en el negocio. Eso es lo que andan ofreciendo a la gente. Hermano, a eso no vino Cristo. Lo más importante que nosotros, Él dijo, cuando Él se fue, Él dijo que se predicaría en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones. Y eso es lo que tenemos que predicar, que Cristo salva, que la gente se arrepienta, porque nadie predica que la gente se arrepienta. La gente que le va a dar auto, que si quiere un puesto mejor, que si quiere dinero, que si quiere que le venda todo, si quiere, así andan. Y el Señor me hizo ver a esa persona. Personas, hermano, que nunca aprenden. No. La palabra a veces llega, predican el Evangelio, la gente se burla, se ríe y siguen, hermanos míos, hablándoles del Señor. Cuando uno en la iglesia predica, el Señor dijo, no deis lo santo a los perros, ni las perlas a los puercos. Es duro el lenguaje, pero es un lenguaje figurativo. Porque si yo me saco, este oro es valioso, hermano. Este anillo es valioso, es de oro. Si yo se lo tiro a donde están los chanchos, los cerdos, ¿qué cree usted que van a hacer? ¿Tienen idea los cerdos lo que es esto? No tienen idea, hermano. Lo van a pisotear. Es una figura para decir que hay gente, hermano, el Evangelio, aleluya, que tenemos es muy valioso. No es cualquier cosa. No es porque usted se lo ande predicando a cualquiera. Es cierto que hay que predicar a toda criatura, sí, pero cuando la puerta se abra, por hermano, cuando a alguien le interese, cuando alguien quiera, no a todos. Porque hay gente que no le interesa el Evangelio, se burla, se ríe, pisotea el Evangelio. A eso se refirió el Señor cuando dijo, no deis las perlas a los puercos.
En ese tiempo los judíos sabían lo que significaba. Eran considerados animales inmundos para ellos. ¿Verdad? No deis ni las pelas a los puercos. Entonces, obviamente, hermano, porque la gente no sabe. Muchos creen que uno tiene que andar ofreciendo esto como por favor, es recién. No, hermano. No es así. La gente, hermano, es la que tiene que venir a Cristo. La gente es la que necesita un Salvador. A eso vino Cristo. Y ese es el mensaje que tenemos que dar. Nada más. Oigan o dejen de oír. Jesús dijo: las palabras que yo os he hablado, esa os juzgará en el día postrero. Nosotros tenemos que predicar para que la gente quede responsable de que un día se le predicó el Evangelio, que había un Salvador. Cuando ellos estén perdidos, no van a poder decir: nunca escuchamos que había un Cristo que salvaba. Para eso está la iglesia. Amén. Para eso está la iglesia, no nosotros, no a la iglesia entera. Porque Dios puso algo valioso en nosotros, hermano, que no se le entrega a cualquiera. Hace muchos años, cuando Nuevito le preguntó al hermano, yo siempre, nuevo pasa eso, que uno quiere predicarle hasta el gato en la casa, por hermano. Quiere predicar tanto el gozo, el amor, que uno quiere que hasta los animales en la casa te conviertan. Y llega y habla, porque uno no pone el entendimiento, porque es igual que un niño. ¿Ya? Eso está bien en nuestros comienzos. Y yo le predicaba a la gente y de repente sentía que había rechazo y a mí me molestaba y me daba rabia, hermano. Me daba ira a mí cuando me rechazaban, o cuando entregaba un tratado no lo recibían, me daban ganas de pegarle, hermano, me enojaba muchísimo, hermano, y los que andando feos, ¿sí? Así cuando me dan la responsabilidad de repartir tratado, yo me corría para allá, hermano, de verdad que sí. Entonces, ¿por qué? Porque es la inmadurez de uno. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y le pregunté a ese hermano por qué pasaba eso, y él me dio un consejo, ¿sabes? Me dijo: ¿sabe qué mi hermano me dijo? Cuando la puerta se abra, usted entre, me dijo, nunca la fuerza. Y yo entendí. La palabra del Señor dice en el libro de Apocalipsis: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Amén. Si alguien abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Hermano, uno hace el llamado porque a usted se le hizo el llamado. Por eso usted está aquí, porque aceptó el llamado de Jesucristo. Amén. El Señor dijo: venid a mí todos, el que quiera, dijo, el que quiera. Invitó a todo el mundo, dijo el Señor. El que quiera venir en pos de mí, niegues a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El que quiere, esto es voluntario, iglesia. A nadie obliga al Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Pero cuando aceptamos al Señor, entonces tomamos responsabilidad. Alabanzas a su nombre para siempre. Entonces, por eso, iglesia, que la responsabilidad, el Evangelio, lo trajo el Señor. La iglesia del Señor nace en Pentecostés. No es una invención humana, vino del cielo. El Señor Jesús lo anunció, lo advirtió. Y cuando viene, hermano, prepara a los discípulos y luego pasan a ser apóstoles, que significa enviados, y los envía a predicar el Evangelio del Señor. Bueno, no tanto como enviarlos, porque ellos no entendieron muy bien el envío que Dios les había hecho, sino que ellos estaban tan llenos de gozo que querían pasar en el templo, ¿no? Y el Señor les trajo la persecución. Y a través de la persecución, entonces empezaron a viajar a Asia, a Italia, a España, qué sé yo. Y así empezó, hermano, a crecer la iglesia del Señor. Así creció la iglesia del Señor. Y así se fue predicando el Evangelio anunciando que Jesucristo salva, que Jesucristo perdona. Hermano, ese es el centro de la predicación. Hay mucha gente que yo en mis principios también predicaba siempre mi testimonio en la calle. Porque no había entendido, nadie me lo había explicado, porque la palabra del Señor dice: ir por el mundo y predicar mi evangelio por testimonio. Yo sí, ese es mi testimonio, ¿dónde me sacó el Señor? Hasta que el Señor me saca de ahí, me lleva a un lugar a formarme, a prepararme la palabra, y el pastor un día me dijo algo, hermano, que fue bálsamo para mi vida. Me dijo: hermano Patricio, Cristo ya lo perdonó, perdónese usted. Claro, porque yo contaba en la calle lo que era yo, hermano. En otras palabras, me andaba sabiendo solo, hermano. Claro, me contándole a todo el mundo la vida pasada que el Señor ya me había perdonado. Él perdona, dice, y nos acuerda más de nuestros pecados. Amén. Alabado sea su nombre. Entonces, no había entendido que dar testimonio, hermano, es hablar de. Y esto es hablar de Jesús. Desde ahí cambió mi predicación. Y cada vez que predicaba a Jesucristo había poder del cielo. Hay gloria de Dios. Porque a eso nos llamó el Señor. A predicar su evangelio. Y todo aquel que predique su palabra y su evangelio, el Señor lo respalda, iglesia. Hay poder de Dios ahí. Y de ahí por para adelante comencé a entender, hermano. Ahí entendí que hay que dar testimonio de Jesús. ¿Cuál es el testimonio? ¿De qué tenemos que hablar? Todo lo que Él es, pues, iglesia. Primero es que Él salva. Y porque hay gente que yo le he preguntado: sí, el Señor salva. ¿Y de qué salva?
¿Se da cuenta? Entonces, ¿por qué? Porque la gente, sí, Jesucristo salva, pero no aprenden más, no conocen más, no se quieren con lo que yo le entrego solamente aquí, hermano. Esto es muy pequeñito. Cada cual tiene que tener el hambre de Dios, el conocer más, el prepararse mejor para poder desarrollar mejor la tarea que Dios le dio. Si usted tiene una tarea, hermano, eso no es venir y sentarse en la iglesia y listo. No, recibimos de gracia y damos de gracia. Eso es gratuito, gratuito lo entregamos, el evangelio no sabemos. ¿Se ha dado cuenta que hoy día están muchos vendiendo el evangelio? Dios mío, tenga misericordia de eso. Se ha transformado en un verdadero negocio, la fe hoy día. Dios tenga misericordia. Entonces, hermano mío, Tomás tuvo la duda. No sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. ¿Lo entiendes eso, hermano? Amén. Entonces, cuando tú entiendas eso, tienes que sostener eso, tienes que mantener, porque te vas a encontrar con mucha gente que tiene religiones en su vida. Entonces, gente que te va a preguntar, ¿por qué crees? ¿Qué le vas a hacer tú? Qué lindo, son bonitos los cantos, que me siento bien. Esos no son argumentos, hermano. Hay que conocer a Jesús. Cuando uno conoce a Jesús, entonces uno puede ir a hablar de Él. Entonces porque uno no puede hablar de alguien que no conoce. Uno cuando conoce a Jesús, lo conoce en una relación íntima. Cuando uno camina con el Señor. Cuando uno conversa, aleluya, cuando uno tiene una relación de 24/7 con el Señor. Eso es una intimidad con el Señor, comunión con el Señor. Y uno puede entonces hablar de las glorias del Señor. No hablar de uno, sino hablar de Cristo. Recuerden que Él nos llamó para que anunciáramos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y ese fue Jesucristo. Amén. ¿Quién es el que le ha bendecido? Jesucristo. ¿Quién le salvó? Jesucristo. ¿Quién le perdonó? Jesucristo. ¿Quién lo sostiene? Jesucristo. ¿Quién lo protege? Jesucristo. Amén. Todo es Él, porque Él es el principio y Él es el fin de todas las cosas, iglesia. Él encierra todo. Antes de Él no hay nada y fuera de Él no hay nada. Amén. Por eso que hay que honrar a Jesucristo, al Señor. Jesús es el camino. Cuando la gente piensa que cualquier religión da lo mismo, porque hay muchas personas que le van a decir, no, a mí cualquier religión da lo mismo. Si tiene la posibilidad de decirle, dígale que no es así. Religiones hay muchas, pero camino al cielo hay uno solo. Amén. Y se llama Jesús. Así es. No hay otro camino al Padre, sino Jesucristo el Señor. Bueno, y hermano, mira el propósito en el libro de Lucas, en el capítulo 4, versículo 18 y 19. ¿Qué es el Evangelio? ¿A qué vino el Señor? Muchos piensan, hermano, que Él vino a ofrecer casas, autos. Esas cosas, hermano, el Señor dijo, buscar el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas son añadidas. Cuando alguien, hermano mío, busca el rostro del Señor, se arrepiente y se convierte al Señor y busca al Señor de todo corazón y le sirve, Dios le va a añadir todo lo que necesita usted. Amén. Porque hay muchos que buscan las añadiduras, pero no le están sirviendo al Señor. Solo buscan las añadiduras. Y Dios es el que añade. Cuando usted le sirve a Él de todo corazón y le busca y trabaja en su obra, Dios va a añadir todo lo que usted quiere. Amén, Señor. ¿Cuántos lo creen? Amén. Porque es así, iglesia. Así es. Bendito sea el que vive para siempre. Entonces, a esto vino el Señor. Miren, en Lucas 4, 18 y 19. 17 voy a leer también. El 16 también me gustaría. El 15 también, no, del 16. Vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló un lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Mire, ponga mucha atención en esto, hermano, porque este es el ministerio del Señor Jesús. El Señor, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vuestros ojos.
¿Por qué dijo eso el Señor? Vamos a Isaías, capítulo 61. Vamos al libro de Isaías, capítulo 61, y leamos el versículo 1 y 2. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza del Dios nuestro, y a consolar a todos los enlutados. Porque 750 años atrás, el profeta Isaías ya lo había profetizado, ya lo había declarado. Y todos, hermanos míos, todos los rabinos, todos los fariseos, los escribas, todos ellos eran los doctores de la ley. Ellos eran los que enseñaban la ley al pueblo. Entonces ellos la conocían muy bien, los escritos, los rollos de los profetas, ellos sabían. Entonces cuando el Señor toma la escritura y lee este pasaje y dice, hoy se ha cumplido, por eso que todos empezaron a hablar de él. ¿Ah? Si ellos sabían que eso se refería al Mesías, se refería al ungido, ¿ah? A quien Dios traería, al Hijo de Dios. Bueno, ellos lo tenían al frente y no le creyeron. Amén. Nosotros lo leímos y lo creímos. Amén. Le aceptamos, le reconocemos como Señor y Salvador, como el ungido, a quien vino del cielo, a quien Él estaba. Cuando dice ungido, hermano, en la antigüedad, eso significa Mesías, el ungido. Se rociaba con el aceite de la unción a los sacerdotes. Para el ministerio, y el aceite que se le rociaba era una señal de autoridad. Por eso cuando él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido, es la unción del Padre. Por eso que anduvo haciendo él muchos milagros. Por eso que tenía poder y autoridad para predicar la palabra. Por eso que tenía poder y autoridad sobre los demonios. Por eso que tenía poder y autoridad, aleluya, para poner las manos sobre los enfermos y que estos fueran sanos y que estos fueran libertados. Alabado sea el Señor. Por eso hoy día cuando dijo alguien, hermano, un día del 100% de pastores, un 5% de pastores son ungidos. Y es una gran verdad. La mayoría son puestos por los hombres. Usted ve, no, a mí me ungió el pastor tanto. No, a mí me ungieron en la congregación tal. No, a mí me ungió el obispo. Hermano, el que unge es el Señor. Amén. Nosotros como pastores, hermano, lo que tenemos que hacer, hermanos míos, es, hermanos míos, apoyar, es preparar, es formar y reconocer el ministerio, el llamado. Pero Dios es el que llama. Dios es el que llama. Dios es el que unge con el Espíritu Santo. No está en poder de los pastores hoy día la unción. Por eso que oran por ello, pero es una oración. Bendito sea el nombre del Señor. El Espíritu del Señor es el que unge. Él es el que unge. Él es el que reparte los dones. Él que lo hace todo. La iglesia lo que tiene que hacer uno como pastor es confirmar el llamado. Si es que yo también soy guiado por el Espíritu Santo, voy a entender las cosas del Espíritu. Porque hoy día, por eso, hay tantas denominaciones por mal. Hoy día hay tanta iglesia y cada día se levantan más y todos se ponen como pastores, se ponen a sí mismos, se nombran a sí mismos. Por eso veo usted, no tienen autoridad. Cuando Dios ha ungido a alguien, ese alguien tiene autoridad. Autoridad para predicar el Evangelio, autoridad para poner las manos sobre los enfermos y que estos sean sanos, y autoridad para en el nombre de Jesús echar fuera demonios. Por eso el Señor dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Recuerden que Él estuvo en condición de hombre aquí. Por eso que recibió cuando estaba Juan bautizando en el Jordán y aparece el Señor. Y dice, cuando fue bautizado, descendió la paloma del Espíritu. Y ahí recibió la unción, el poder, la autoridad para hacer todo lo que Él hizo. Gloria sea al Señor. Entonces dice, para dar buenas nuevas a los pobres. Y eso significa el Evangelio, iglesia. Buenas noticias. Fíjese que usted hoy día está tan, hermanos míos, hay un libro de Han, que tengo también, de Han, un hombre que se llama Han Hanegraaff, que se llama Evangelismo en Crisis. Y es una gran verdad, iglesia. Fíjese en lo que se ha convertido la iglesia hoy día.
Hoy día se ha distorsionado la verdad de Cristo. Por eso la importancia es que aquí hay un pequeño remanente que tenga sus ojos puestos en Jesucristo y que entienda que el verdadero evangelio vino del cielo y lo trajo Jesucristo y nació en Pentecostés, y ese es el evangelio, el único evangelio que hay, y no hay más. Le digan lo que le digan a usted, hermano, que tiene un mensaje de odio, que se cree espiritual, que muy bien, que le digan lo que le digan, no me interesa. La iglesia tiene que ser cristocéntrica, porque el Señor de la iglesia se llama Jesús. Aleluya. El principio y el fin de todas las cosas. Jesucristo es el Señor de mi vida y Jesucristo es el Señor de la iglesia, porque Él fue el que me llamó. Él fue el que me perdonó, Él me libertó, Él me sanó, Él me compró a precio de sangre. Gloria a su nombre. Por eso, iglesia, hay que tener autoridad de Dios, hay que tener confianza, hay que tener seguridad, y no que andemos ahí como que apenas. Eso denota, hermano, nuestra negligencia, nuestra poca preparación, nuestra poca comunión con Dios, hermano. Una persona que no tiene conocimiento, que no tiene vida con Dios, no va a tener, hermano, nada para testificar. Va a tirar frases al aire, sí, pero carentes de poder, carentes de autoridad. El evangelio de Dios es poderoso, hermano. Recuerden que la palabra del Señor dice que el reino de Dios, o sea, el evangelio, no consiste en palabrería, consiste en poder de Dios. Poder que la gente cambia, poder que la gente transforma, poder que la gente se convierte, poder, hermano, de que enfermos se sanan, de que endemoniados son liberados. Aleluya. Esa es la iglesia, ese es el evangelio, un evangelio de poder, iglesia, donde pasan y suceden cosas. Desde que el Señor me llamó, ese es el evangelio que he vivido. Y no reconozco ningún otro, porque ese es el que yo veo aquí en la Biblia. Ese es el que trajo mi Señor. A eso vino, y cuando Él se fue, Él dio la responsabilidad en Pentecostés, dio la responsabilidad, y ahí nace la iglesia. Hombres van y vienen, nosotros pasamos, pero la palabra de Dios permanece para siempre. El evangelio sigue vigente, no ha cambiado su poder, sigue siendo el mismo. Alabado sea su nombre. Y la gente no viene a Cristo. La gente no viene al Señor. Mire, dice la Escritura, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cuánto? Yo creo que todos los que estamos aquí, así llegamos a la iglesia. Amén. Quebrantados significa adoloridos. Significa con un corazón roto, deshecho por la vida que llevamos, por las circunstancias que vivimos. Todos llegamos así, quebrantados. Y cuando llegamos a Cristo, ¿qué hicimos? Nos postramos ahí y lloramos delante del Señor. Señor, arregla mi vida. Señor, ordena. Y el Señor vino y nos sanó. Porque a eso es evangelio, iglesia. Para que la gente venga a la iglesia y conozcan a Jesús, que reciban a Jesús, no el evangelio de los hombres. Porque el Señor es el que sana y restaura. No ha visto a una persona que no haya llegado aquí quebrantada y dañada, que el Señor no haya restaurado. Así es, Señor. Y lo he visto como lo vimos el otro día, ¿se acuerdan? El culto del otro día. Así es. Ese varón que llegó y se postró delante del Señor, él venía quebrantado, porque esa es la actitud para que el Señor sane, hermano. Amén. Hay que venir al corazón quebrantado y afligido, no despreciarás tu Dios. Esa es la actitud para presentarse. Y ese varón venía así, ¿por qué? Por la situación que estaba viviendo. ¿Por qué? Porque todos los demás que estamos aquí ya estamos restaurados, ¿o no? Amén. Los demás aquí el Señor nos ha sanado y nos sana porque tenemos una relación con el Señor. Por eso permanecemos en Él. Aleluya. Por eso le digo yo, hermano, tengo una vida pública, no vivo en su burbuja, encerrado en lo suyo. Y se va a dar cuenta cuánto dolor y aflicción hay ahí afuera. Entonces usted cuando venga a la iglesia va a alabar a Dios con ganas, porque ahí va a entender cuán bendecidos estamos, cuán bien estamos. Pero si estamos encerrados en nuestra burbuja, hermano, va a creer que siempre estamos mal. Bendito sea el que vive. Entonces, a pregonar libertad a los cautivos. Yo estaba cautivo en la droga. Otros están cautivos en el alcohol. Otros cautivos en dificultades y muchas. Yo por eso nombro de que el Señor me libertó. A eso vino el Señor, a libertar a los que estábamos cautivos. Satanás, el diablo, nos tenía atados, nos tenía destruidos. Cuando vino Cristo, nos libertó. Y ahora, hermano, por eso le alabamos, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y eso lo hizo Jesucristo. Ese es el poder del Evangelio. El único Evangelio, el verdadero Evangelio, el que trajo Jesucristo del cielo. Aleluya. Un Evangelio claro, hermano. Un evangelio tal como es, no adornado con cosas,
pero predicado con la gracia y la sabiduría de Dios. Amén, Señor. Porque escuché a uno desubicado por ahí que dijo, no, digo, están dando puros caramelos, nomás algunos en la iglesia, no, digo, yo uso palabras duras. Qué terrible, ¿no? Por eso ahí se cumple lo que es el proverbio. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Llegue corta, pues, hermano. Vaya, estoy seguro, hermano, yo estuve en una iglesia así, donde había un hombre así también agresivo, prepotente, hermano mío, un verdadero dictador en el púlpito. Vea las caras de las personas, no hay ni un gozo. ¿Y sabe por qué? Porque no hay Espíritu Santo de Dios fluyendo ahí. Porque no es el Evangelio del Señor. Porque el Señor no te llamó, hermano mío, para hacerte daño. El Señor nos corrige, claro que sí, pero aún la corrección de Dios es con amor. Porque la palabra del Señor dice un proverbio, el hombre más sabio que ha pisado esta tierra, Salomón, con amor y misericordia se corrige el pecado. El pecado, cuánto más una falta, cuánto más un error. Alabado sea el que vive para siempre. Por eso es que muchos no han conocido al Señor. Por eso andan hablando de quien no conocen, hermano. Y vista a los ciegos, tanto física como espiritualmente, hermano. Porque en el tiempo del Señor hubieron muchos de estos milagros. Muchos milagros. Y en los tiempos, hermano, donde estaba Catherine Kuhlman y otras más, por eso, mire, fíjese, hubieron varios hombres, hermano, y mujeres usados por Dios. A mí me gusta mucho lo que dijo ella. Le dijo, Señor, ¿es cierto que tú con la nada haces salvo? Le dijo, aquí tienes una nada. Y ella fue llamada amiga del Espíritu Santo. Oye, y, hermano, no era una mujer que tenía una gran predicación, un gran conocimiento. Hablaba así, tan suave y simple como estoy hablando. Pero cuando Dios decide darle algo a alguien, hermano, eso es poder. Amén. Esa es la unción. Esa es la unción. Que sana, que transforma, que perdona, que liberta. Milagros, dice, extraordinario. Hubo otro hombre, hermano, donde paralítico era como si nada. Hombres recibían la vista, la audición. Milagros. ¿A dónde están esos milagros hoy día, hermano? ¿Qué ha pasado con la iglesia? La iglesia hoy día, hermano, como dice, harán mercadería de vosotros. Muchos están preocupados, hermano, de hacer negocios. Los pastores hoy día no son pastores, muchos de ellos son empresarios. Han tomado la iglesia del Señor como si fuera una empresa. Oiga, este mismo Cash Luna, y lo nombro porque es un falso, es hermano, engañador, mentiroso, hijo del diablo, decía uno. Engañadores y mentirosos, falsos profetas, hermano, apóstoles fraudulentos. A esos hay que denunciar. Dentro del lugar del templo que tienen, hermano, tienen hasta cine, hacen negocios, todo es como un mall adentro. ¿Qué dijo el Señor, hermano, cuando volvió a Jerusalén y vio, hermanos míos, que la casa del Señor la habían convertido en cueva de ladrones? Amén. ¿Qué dijo el Señor? Él fue y puso las manos para bendecirlo, como muchos van y lo bendicen más encima. Eso, hermanos, de los hombres. Dios no bendice eso. Eso no es el Evangelio del Señor. El Evangelio es puro, iglesia. El Señor no nos llamó a ser empresarios ni a ganar plata, nos llamó a ganar almas, iglesia. Amén. A predicar su Evangelio, el Evangelio del arrepentimiento y del perdón de pecados. Eso es el Evangelio. Aleluya, que la gente se arrepienta, se convierta y sea salva. Y se mantenga y persevere hasta el fin. Y este será salvo. Ese es el Evangelio del Señor. Que es donde vamos a pasar dificultades y aflicciones. No que vamos a vivir así, en riqueza, tienen hasta jet privado. Por... A eso vino el Señor, hermano. Él podría haber tenido de todo por mí. Pero Él dijo, las zorras tienen guarida. Las aves de los cielos tienen nido. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Ah, que los tiempos han cambiado. Claro que han cambiado, hermano. Pero no para que vivamos en mansiones. No para que tengamos jets particulares. ¿Dónde demostramos el amor de Dios, hermano? Amén. Parecen verdaderos artistas, hermano, verdaderos artistas. ¿Y por qué? Porque están haciendo negocio con la fe. Qué terrible ver gente así, hermano, que cómo se va perdiendo. Hombres que comenzaron bien, hermano, pero se fueron desviando. Por eso dice el Señor, no se turbe vuestro corazón, no se altere el caminar que nosotros tenemos. Que parece, que es difícil, que a veces parece como que se fuera fome, que no pasa nada. Hermano, ¿qué quiere, hermano? Si usted ve a esa gente, se mueven las emociones. A ellos lo único que les falta es ponerles payasos adelante, porque son verdaderos payasos, hermano. Lo único que hacen es entretener a la gente. Y eso dijo Charles Spurgeon. Recuerda bien eso. Llegará el tiempo, y muchas de esas palabras que él las dijo nomás,
fueron palabras proféticas que hoy se cumplen. Vendrán los días cuando no habrá pastores alimentando a las ovejas, sino que habrá payasos entreteniendo a las cabras. Hoy día dentro de las iglesias, hermanos míos, hoy día toman oncecita, comen dentro de la iglesia, venden comida, venden rifa, hacen todo tipo de negocios. Por eso el Señor, cuando llegó a Jerusalén y vio lo que se había transformado su casa, ¿qué es lo que hizo el Señor? Volcó las mesas, dice, de los cambistas. Mi casa, casa de oración, será llamada. Y vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Así han hecho mucho hoy día con el Evangelio del Señor. Por eso el poder del Espíritu Santo se ha retirado. Por eso ya el Señor no habita ahí. Por eso no pasa nada. Los cultos son verdaderos monólogos. No hay poder de Dios. No hay gloria de Dios. Porque no le agrada eso al Señor. No le agrada eso al Señor. Bendito sea su nombre. No le gusta al Señor que en su casa, hermano, cuando nosotros consagramos este lugar, lo hicimos como lo hizo Salomón. Salomón, cuando consagró la casa del Señor, el templo, el primer templo, hermano, dedicado a Dios, él se puso de rodillas, tendió sus manos al cielo y dijo: Señor, que tus ojos estén abiertos de día y de noche sobre tu casa. Para que cuando tu pueblo peque y venga a ti arrepentido, tú oigas desde los cielos y perdones su pecado. Para que cuando tu siervo peque, tú oigas desde los cielos y venga a ti arrepentido, tú perdones su pecado. La iglesia está consagrada, hermano, para alabar, para adorar, para bendecir, para glorificar a Dios. Esto no es casino. Esto no es un centro social. Esto no es un mall. Es casa de Dios, iglesia. Donde el que viene tiene que saber a qué viene, adorar al único digno, aquel que dijo, donde se reúnan, no solo aquí en el templo, donde sea, pero donde nos reunamos, el centro de todo lo que vamos a hacer tiene que ser Jesucristo el Señor. Donde hayan 2 o 3, dijo, congregados en mi nombre, yo voy a estar en medio, Él está aquí. Por lo tanto, no hay nada que tiene que distraernos. No hay nada que nos tiene que apartar la mirada de solamente, Señor, aquí estamos para alabar y adorar tu nombre, para reconocer tu gloria y tu grandeza y todo lo que tú nos has dado. Y eso es lo que le agrada al Señor. Por eso Él manifiesta su agrado, enviando su gloria, su Espíritu Santo. Hay una alabanza que dice, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Donde la gente entienda que lo más importante es su palabra bendita. Y a eso venimos, porque la fe dice que viene por el oír y el oír la palabra. Porque la fe se debilita por mal. Pero venimos a la casa del Señor y nuestra fe se fortalece. Y podemos enfrentar las aflicciones del tiempo presente. Todo lo que tenemos que llevar, porque todos llevamos cosas, hermano. Pero cuando nuestra fe está firme y sólida con la palabra, es más fácil. No nos vamos a quebrantar. No vamos a andar desesperados, como dice Pablo, afligidos, pero no desesperados. Porque tenemos esperanza. ¿En quién? En Jesús, por hermano. Alabanza a su nombre para siempre. Por eso, en eso han transformado el Evangelio de la gracia hoy día. En libertinaje. Así está la iglesia hoy día. Hermano, he visto ridiculeces, hermano. Tan terrible aparece uno y cada vez aparecen más payasos, porque son verdaderos payasos, hermano. Yo respeto lo que verdaderamente es de Dios, a los verdaderos hombres de Dios. Antiguamente había hombres de Dios que no sabían leer ni escribir, hermano. Pero usted los veía subirse a un púlpito y la gloria de Dios descendía en la iglesia. La gloria de Dios descendía en la iglesia. Por eso, hermanos míos, que hoy día es triste ver el estado de muchas congregaciones. ¿Por qué? Porque han aceptado cosas que el Señor no acepta. Porque han permitido cosas que el Señor no acepta. Hace muchos años un hermano trabajaba en las micros, era vendedor ambulante y se metió a vender a la iglesia. Lo lleva afuera. Yo era hermano de la iglesia, pero sabe que el celo del Espíritu Santo, hermano, afuera a vender. Esto es casa de Dios y puerta del cielo. Vaya a vender afuera. No, vaya a vender afuera, hermano. Y me le puse por el frente. Yo pensé que me iba a pegar el hermano después. Porque la gente a veces lo mira a uno, cree que uno no, es que el Espíritu Santo protesta. Y si el Espíritu Santo, hermano, me dice que hable, yo tengo que hablar. ¿Cuántos hombres, hermano, han quedado arrumbados ahí? Porque el Señor los ha mandado a hablar y han sido cobardes, como Saúl. Que prefirió, hermanos míos, escuchar al pueblo y no obedecer a lo que Dios le dijo. No haga sacrificio. Lo hago porque el pueblo se me está desertando. O sea que la gente se va. Bendito sea el que vive para siempre, hermano. Lo importante siempre le he dicho. No quisiera que nadie se fuera. Pero cada cual tomará su decisión. Pero a mí me interesa que mi Señor no se vaya de este lugar. Porque Él
es el que hermosea este lugar. Él es el que nos bendice. Todo lo que hacemos, hermanos, es de Él. Y para Él, y toda la gloria es para Él. Amén. Sí, Señor. Nada de lo que está aquí es nuestro. Él nos da la fuerza Amén. cada día. Sí, Señor. Él es el que nos consuela, nos levanta y nos ayuda, hermano. Eso es el Evangelio del Señor. Es poder del cielo, hermano. Poder que viene de arriba. Para los que se pierden, hermano, es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Poder que cambia y que transforma. Entonces el Señor, recuerde que en Mateo 28, capítulo 18 al 20, cuando Él resucita y le aparece a los discípulos, Él les da instrucciones. Dice que después Él estuvo por espacio de 40 días enseñándoles ahí la palabra, seguía preparando. Y después les apareció un grupo como de 500 hermanos. Hay pruebas indubitables, hermanos, de la resurrección y de nuestro Señor Jesucristo cuando se le aparece a los discípulos. Y ellos fueron y lo comunicaron. Por eso que no le creyeron. Fíjese, hermano mío, que incluso algunos sobornaron a los guardias, que se acuerdan cuando el Señor, la sepultura del Señor estaba custodiada por los guardias ahí. Y como vino la piedra fue movida porque era una piedra imposible que la moviera un grupo de hombres, una piedra totalmente pesada que era la puerta, por así decirlo, de la sepultura. Ellos sobornaron a los hombres, a los guardias, para que dijeran que de noche habían venido sus discípulos y habían robado el cuerpo. Y Mateo consigna eso en su libro y dice, y este hecho se divulga hasta el día de hoy. Calcule, de la muerte del Señor, el libro de Mateo fue escrito por allá entre el año 57 al 65 después de Cristo. Quiere decir que todos esos años lo que la gente divulgaba era que Jesús no había resucitado, que era mentiroso y que los discípulos habían robado el cuerpo y habían venido de noche y habían robado el cuerpo de Jesús. Bueno, y intercediendo por toda la humanidad. Amén, Señor. Y a través de su Espíritu Santo Él está aquí. Amén. Y donde estén dos por ahí, imagínense, porque Él es omnipresente, Él puede estar en todo lugar. Él es omnisciente, Él todo lo sabe. Señor. Bendito sea el Señor, Él es omnipresente, Él está en todo lugar, es omnipotente. Alabanza a su nombre. Y Él está con nosotros hoy día y con todos aquellos que se reúnan, donde sea. Puede ser, hermano, en un templo majestuoso o puede ser debajo del puente. Donde se reúnan, 2 o 3 bastan, en la calle, para que el Señor esté. Alabado sea su nombre. Y Él les dio instrucción a los discípulos y les dijo, Mateo 28, el 18, toda potestad, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y la tierra. Vayan y hagan discípulos a las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el 20 dice, enséñenles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y Él está con nosotros, aunque a veces no pareciera, pero Él siempre está con nosotros. En los peores momentos de nuestras vidas, ahí ha estado. Incluso antes de que le conociésemos, Él estaba con nosotros. Amén. Mi esposa, hermano mío, por la situación de drogadicto que yo tenía por 12 años, de chica ella siempre sufrió. Conmigo sufrió muchísimo por la vida que yo llevaba. Imagínense la vida que llevaba, con hijos y sola. Y ella siempre se preguntó, ¿cómo fue posible soportar tanto? Nunca se lo dijo a nadie. Eran esos pensamientos que a veces yo también los he tenido. Preguntas que uno tiene que hacerle solamente a Dios. Solamente a Dios. Porque cuando llegue la respuesta yo voy a saber que fue el Dios el que me respondió. Por el quien quiera. Por eso cuando usted tenga algo íntimo, privado, que usted esté pidiendo a Dios, no se lo divulgue a nadie. Porque puede que Dios tome a alguien en profecía para hablarle y usted dice, no, que Él sabe, por eso me está hablando. Y no va a creer. Pues esas cosas uno solamente es entre yo y el Señor. Y siempre se preguntó eso. Ni yo sabía. Yo ahora sé por lo que sucede después y se lo voy a comentar. Fíjese que cuando empezamos allá, teníamos un lugar chiquitito y lo estábamos arreglando afuera. No recuerdo qué estábamos haciendo, pero estábamos trabajando en el templo. Algo estábamos haciendo encerando, me parece. Y en eso que estábamos encerando y arreglando ahí, hermano, en la entrada, aparece un varón. Jorge se llamaba.
Nos pusimos a conversar. Y él, ahí al momento, nos dimos cuenta que era hijo de Dios y nos empezó a contar el testimonio de su hijo. Que él tenía un hijo que los médicos le dijeron que iba a morir a los 6 años. ¿Ya? Y el niño ya tenía como 14 años. Después lo atropellaron al niño. Tenía secuelas, pero el niño estaba vivo y hasta ahí tenía como 14 años. Nos empezó a contar. Y en ese momento, hermano, cuando él me está contando, el Espíritu Santo del Señor me habla. Y me dice, él predica el domingo. Amén, Señor. Así que después ya cuando terminamos de conversar, que estuve seguro, le dije, hermano, el Espíritu Santo del Señor me acaba de decir, usted predica el domingo. Y traiga a su hijo y cuente el testimonio. Así fue. Y llegó el domingo. Y llevó a su hijo y contó el testimonio. Y predicó una palabra y era evangelista, hermano. Evangelistas constituidos por Dios, hermano. De eso que el Espíritu Santo a uno le dice sí, es evangelista, y no que dice yo soy evangelista y muestra la creencia, y no echan ni una. No, esos son los que ungen. He visto a varios hermanos que los admitió en la iglesia y ya no están. Y fíjese que el Señor lo usó de una manera maravillosa, porque Dios no se equivoca, Dios es perfecto en lo que hace. Y hermano mío, y él predicó una palabra maravillosa y terminó con un llamado. Y hizo un llamado. Y cuando hace un llamado al Espíritu Santo, por eso digo, estas son las cosas del Espíritu, porque él no es profeta, es evangelista. Pero cuando Dios quiere hablar, Dios toma a cualquiera y desordena nuestra lógica. Porque a veces nosotros pensamos, no, bueno, el pastor no tiene que hablar el Señor. Porque esa es nuestra mirada, hermano. El Señor no es así. Quiere que toda la gloria sea para Él y usted no se la dé a nadie. Amén, iglesia, entienda bien eso. Y cuando mi esposa pasa adelante, el Espíritu Santo del Señor le habla y le dice, tú siempre te preguntaste, ¿cómo pudiste soportar tanto? Es que yo nunca te dejé. Siempre estuve contigo. La esposa se pone a llorar y descansó. Gracias. Por eso les digo, hermano, antes de que usted viniese, el Señor ya lo estaba haciendo. A mí el Señor me libró muchas veces de la muerte, hermano. Me libró de tantas cosas yo no entendía. Ahora sí entiendo. Y a usted también. ¿Cómo no amarle entonces a nuestro Señor? ¿Cómo no glorificarle a nuestro Señor? ¿Cómo no servirle a nuestro Señor? ¿Cómo no hablar de Él? ¿Cómo no testificar? Y escucha eso, testifique de Él, hable de Jesús, hable de Jesucristo. Que el Señor nos bendiga. Amén. Y le dijo el Señor, vayan y hagan. Entonces, hermano, Él trajo este evangelio. Pero cuando nace la iglesia, la responsabilidad es de la iglesia ahora. Para eso estamos aquí y cada cual verá cómo lo hace, porque eso tiene que ver un día. Tendremos que llegar delante de la presencia del Señor, a darle cuenta. Y ahí nos va a pedir el Señor cuenta. ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con los talentos? ¿Qué hiciste con los dones? ¿Ah? ¿Qué hago? Así como ese, lo escondí, Señor, porque tuve miedo. Por eso, hermanos míos, que entienda que es una responsabilidad. Según tengamos oportunidad, nosotros tenemos que estar siempre preparados. Y cuando nos toque la oportunidad, podamos testificar. Y hable de Jesús. No le diga, mira, yo de mi pastor, no hable del pastor. Hay gente que habla más del pastor que de Cristo. ¿Qué va a hablar de mí? Lo puro malo, hermano. Hable de Jesucristo, del puro, santo y perfecto. Póngase en pie, vamos a orar al Señor. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, en el santo nombre de Jesucristo, Señor, te damos gracias. Gracias y muchas gracias por tu evangelio bendito, por tu evangelio maravilloso, por tu evangelio poderoso. Porque nuestras vidas fueron cambiadas, Señor, en el día que tú quisiste y el día que tú viniste a nuestras vidas. Tú nos compraste a precio de sangre. Tú diste tu vida para que nosotros tuviéramos vida eterna. Tú te hiciste maldición para que nosotros fuéramos bendecidos. Gracias, Señor. Por eso estamos aquí, Señor, honrando tu nombre, reconociendo tu gloria, tu grandeza y tu poder. Y a través de tu Espíritu Santo, Señor, tú estás aquí. Amén. Porque siempre has estado con nosotros. Tú dijiste que estarías con nosotros todos los días. Amén. Lo hemos visto, Señor. Porque cuando hemos estado a punto de caer, tú nos has sostenido, Dios. Señor. Cuando hemos estado tristes, Señor, nos has consolado. Amén. Cuando nos hemos hallado sin salida, tú siempre nos has dado una salida. Amén, Señor. Cuando hemos tenido necesidades económicas, tú siempre, Señor, nos has proveído. Porque tú eres Jehová Jireh, tú eres suficiente proveedor de tu pueblo. Cuando hemos estado enfermos, tú nos has sanado según tú quieres, Señor. Y si a ti te parece, Dios. Amén. Tú has guardado nuestra familia, nuestros hijos, Señor. Tú has sostenido nuestra vida, la iglesia, hasta el día de hoy. Tú, Señor, todo eres tú. Tú eres el principio y tú eres el fin de todas las cosas, mi Rey, Señor Jesús. Por eso te honramos, Señor.
Honramos, Señor, y reconocemos tu evangelio. Porque eso es el evangelio. A eso viniste, Señor, a dar libertad a los oprimidos. Y nosotros estábamos esclavos, Dios mío, en los delitos y en pecado, Dios mío. Esclavos de los vicios, Dios mío. Esclavos del pecado. Estábamos perdidos, Dios. Aleluya, porque hay un abismo entre el pecado y tú, Dios. Pero tú nos salvaste. Ramasúa, Kanda, Liba, Sokiba. Mi alma te adora, Señor. Dele gracias al Señor, hermano. Mientras oro, dele gracias a usted al Señor. No tenga que decirle yo esto, hermano, pero es el Espíritu Santo el que lleva a declarar, hermano. Dele gracias al Señor. Reconozca usted que Él está aquí, Él está aquí. Reconózcale usted. Dele gracias a Él. No cese y no deje nunca de darle gracias por todo lo que Él ha hecho, porque Él nos guardó, porque podríamos estar muertos y estaríamos perdidos. Una eternidad sin Dios. Él lo ha hecho todo, iglesia. Nunca te olvides que Él está con nosotros. Él camina con nosotros. Él va con nosotros, donde quiera que estemos. Él es el único que nunca nos deja. En los peores momentos, por eso haz de Señor Jesús, que Él sea tu confidente, tu compañero, tu amigo. Aleluya. Gloria a su nombre. Decimos tu nombre, Señor. Te adoramos esta noche. Te damos gracias por tu evangelio santo, puro y verdadero. Porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Y nadie va a ir al Padre si no es a través de ti. Tú eres el medio. Tú eres el sumo sacerdote. Tú eres Rey de reyes, Señor de señores. Tú eres el sumo sacerdote. Tú eres el único que está a la diestra del Padre intercediendo por la humanidad, Dios mío. No los hombres ni las mujeres, Dios mío, que han dicho mucho, Señor, otras corrientes de creencia, Dios mío. Eres tú, Señor Jesús, porque quieren desviar la mirada de la gente hacia otras cosas y no a ti, Señor. Y de eso te agradas tú, Señor. Que prediquemos tu evangelio santo, puro y verdadero. Ese es el evangelio de poder. Ese es el que trae gloria a la iglesia. Ese es el que trae poder del cielo. Es el que trae la presencia tuya al pueblo, a la iglesia. ¡Oh, gloria a su nombre! Es ahí, Dios mío, cuando los cielos, Señor mío y Dios mío, oyen, Señor. Es ahí, Dios mío, cuando tú, Señor, mira con agrado a aquel que predica el evangelio puro y verdadero, Señor, tal como es, Dios mío. Pero con la gracia del cielo, Señor, bajo la guía del poder de tu Espíritu Santo, para que la iglesia sea edificada, Señor, para que la iglesia entienda, Señor, que el evangelio es uno, que el evangelio es puro y que el evangelio es verdadero. Y no hay otra verdad. Tú eres la verdad. Bendito sea su nombre, mi Señor Jesús. Gracias por tu palabra bendita. Gracias por permitirnos esta noche venir a tu casa a escuchar palabras de vida. Bendice a todos los que escuchen tu palabra, Señor. A donde, Señor, nos estén escuchando, que todos aquellos que escuchen, Señor, tu palabra, sean bendecidos, sean levantados, sean centrados en ti, Señor Jesús. Si están mirando a hombres, están mirando religiones, están mirando otras cosas, que te miren a ti. Vaya Siva, Ramasú aquí alandakiva, Quita Ramaseta Laya Jova, Akanda Sokiva Liva. Poderoso Señor, poderoso Cristo de la gloria, porque en ti hay poder, Señor. En ti hay poder, en ti hay autoridad, en ti hay gloria, Señor. Esa gloria, Dios mío, viene a la iglesia, Padre. Viene, Dios mío, cuando hay un pequeño remanente, Dios mío, que tiene sus ojos puestos en ti, Señor. Si hay alguien, Dios mío, que nos esté viendo, que esté escuchando la predicación, que vaya a oír la predicación y esté mirando otras cosas, Señor, si ha desviado la vista, que pueda colocar nuevamente la vista en el autor y consumador de la vida eterna, Jesucristo, el Hijo del Dios vivo. Oh, gloria a su nombre. Y reciba, Dios mío, poder del cielo, y reciba fuerza, Dios mío, para levantarse y seguir adelante. Y aquellos hombres valientes y decididos que están predicando tu palabra, síguelos usando con poder del cielo, con autoridad de lo alto, para predicar el evangelio verdadero, Señor. Muchas gracias te damos. A ti sea el honor, la honra, la gloria y la alabanza. Padre, Hijo y Espíritu Santo, a ti sea la gloria, por ahora y para siempre, Señor. Amén, amén y amén. Aleluya. Gloria al que vive. Vamos a adorar al que vive. Y Rakanda Liva Soki.